En este ir y volver nos encontramos en Madrid con un artista de la isla de San Fernando, como Camarón. Camina entre la filosofía y la música con su guitarra. Es un gran compositor, escritor, cantautor, con unas canciones que no son de protesta, sino canciones de propuestas. Hoy nos encontramos con Alfonso Verde. Muchas gracias por este ratito que vamos a tener de charla. Gracias por recibirnos aquí en Madrid. Es un gusto encontrarnos y verte y compartir un ratito contigo. Gracias a ti, David. Un placer. Te quería preguntar al principio, bueno, tus comienzos en tu tierra, en Cádiz, en Andalucía, esos comienzos de pequeño, cómo encuentras en la familia la música, cómo desde pequeñito, en qué momento te das cuenta que te apasiona la música. Pues mira, es curioso porque realmente en mi familia más cercana nadie se dedica a la música. Hombre, la música está ahí, ¿no? Está presente. Yo soy concretamente de Cádiz, pero soy de la isla, de San Fernando. Y entonces San Fernando es un sitio que la música está por todas partes, ¿no? O sea, Camarón yo lo recuerdo desde... Vamos, yo recuerdo el momento en que murió Camarón, ¿no? En el año 92, que fue como un impacto muy grande en el pueblo. Era como la gran figura y murió. Y luego dentro de mi familia... un tío mío, el marido de una tía mía consanguínea, Pedro, sí que tenía una guitarra, su hija tocaba un poco la guitarra y por ahí sí que yo por lo menos decía que no era algo tan lejano, sino que alguien de mi familia sí que cantaba. Cuando llegaban las Navidades, por ejemplo, pues ellos sí que cantaban villancicos. Y por ahí es por donde más me dio a mí, pero yo, pues eso, mi primer impacto con la música fue el flamenco, ¿no? Pasa que eso, ocurre que lo que tienes más cerca, aunque está como en ti, es como el mar, ¿no? Cuando no lo tienes, se nota mucho, pero cuando vives en él, hasta que no te vas, no lo echas de menos. Pues flamenco yo lo tenía muy integrado en un principio, pero luego pues me fui alejando un poco. Y entonces llegaron, bueno, a ver, escuchaba en aquella época Michael Jackson, todo eso estaba en mí, ¿no? Pero luego el otro impacto grande fueron los cantautores. Cuando ya fui adolescente, pues, y descubrí la poesía, fue a través de la poesía, de los libros de poesía que nos mandaban leer en lengua y literatura, pues a raíz de ahí entré en los cantautores. Y entonces eso fue cuando ya no solo me gustaba cantar, porque yo sí que cantaba desde muy pequeño, sino que empecé a pensar en la posibilidad de componer y de hacer mis canciones, y tú sabes, aquellas canciones que... ¿Y eras buen estudiante? No era mal estudiante, la verdad es que se me daba bien, nunca tuve Entonces, por el demasiado tema de problema. estudios no tuviste problema con tus padres, no te dijeron... No. Y por el tema de que te gustara la guitarra, que te gustara... En ese sentido, a ver, mi padre, cuando yo le pedí una guitarra, él me dijo, pero si no sabe tocar, yo dije, bueno, para aprender, ¿no? Y en ese sentido a ellos les parecía muy bien que yo tocara y eso, pero es verdad que a la hora de empezar a querer dedicarme a ello, ya sí que hubo un poco más de miedo, ¿no? Es verdad que es una profesión que muchas veces es muy cercana a la precariedad, a la inestabilidad, sobre todo, ¿no? Entonces, pues bueno, hay ciertos padres y ciertas madres que a veces, pues, tiran por esa seguridad, búscate algo primero, luego ya lo ven más como un hobby, ¿no? Pero hay veces que ya no hay vuelta atrás. Y siendo de San Fernando, de la isla, una tierra gaditana con tanto arraigo al carnaval, ¿cuándo empiezas a participar en el carnaval con tus compañeros de clase? ¿Te unes en un grupo? ¿Dónde empieza esa chispa de querer participar y querer irte al Teatro Falla de Cádiz a cantar, perder esa timidez? ¿Cómo fueron esos momentos? Mira, pues curioso, porque aunque es algo muy gaditano, el carnaval, es muy de Cádiz, ¿sabes? Entonces como que a todos nos gusta mucho, bueno, ya se va abriendo más, pero ser de San Fernando y crear una chirigota a veces no es tan fácil. Sí, es fácil hacerlo, pero es verdad que no es tan fácil como en Cádiz, ¿no? No es tan intuitivo, digamos. Sí, va que está muy cerrado el círculo, a lo mejor, ¿no? Pero yo siempre me gustaba mucho, por ejemplo, siempre recuerdo las noches de la final del Falla, ¿no?
que nos quedábamos toda la noche. Cuando era pequeño incluso me daba igual lo que pasara, solo por quedarme toda la noche despierto, que eso es algo que la gente de fuera no lo sabe. Y es que, claro, cuando se celebra la gran final del concurso, en Canal Sur y en los canales regionales, pues se retransmite toda la noche, que es curioso, se hace la final toda la noche. Y entonces, desde que somos muy pequeños, muchos nos quedamos a verla. Y entonces sí que, pues sí, por el instituto, precisamente lo que te decía de cuando empecé a descubrir a los poetas, a los cantautores, Sabina ya hablaba de Juan Carlos Aragón, por ahí también me llegó, desde esa parte. Y bueno, pues eso, pues las letras, toda esa parte de la poesía fue la que a mí me llamó. Y ese juego de voces, ya me gustaba mucho cantarlo también. ¿Y qué hacías? ¿Fuiste claro, terminaste lo que hicimos la es que, agrupación? a raíz de un compañero del instituto, pues me dijo, estábamos en el coro del instituto, que tocábamos, y cantábamos, tú sabes, a final de curso y eso, y me dijo, tío, pues hay un chaval que yo conozco que está haciendo una chirigota aquí en San Fernando, junior, porque todavía era pequeño, no podíamos participar en el de los adultos. Y entonces, pues venga, para adelante. Y empezamos a ensayar, porque claro, también hay mucha, la gente no lo sabe, pero el carnaval se ensaya casi desde que termina febrero con una agrupación, ya empieza la otra el mes siguiente. Y entonces pues estuvimos todo el año, se creó una piña muy bonita y luego participamos y ganamos un tercer premio, que para la gente de la isla y tal, bueno, pues... importante, ¿no? Importante. Siempre Cádiz ha sido siempre... Claro, es complicado entrar ahí. Círculo, también, ¿no? También es verdad que no es solo porque ellos se han cerrado, no es porque se han cerrado. Sí, porque lo solo, tienen sino porque, claro, mamado cuando tú lo mamas desde el principio es más fácil para ti. ¿Y era chirigota o comparsa? Chirigota. Yo siempre he sido más comparsista, pero claro, al final era un poco lo que había, ¿sabes? Yo siempre era octavilla, hacía la octavillita en la agrupación y siempre intentaba llevarlo como a la comparsa, ¿no? Pero esta gente siempre me decía... Claro, hablamos para el público que no esté muy en el carnaval, que normalmente son dos estilos, la chirigota que es un poco más divertida, es más crítica quizás, y la comparsa es un poco más voces, trata un poco más pero la también es muy afinación, muy crítica claro. también, pero es luego, mucho más dificultoso claro, a lo mejor. Luego están los coros y los cuartetos, Eso es. que siempre se olvidan de ellos, pero también están ahí, ¿sabes? Y cada uno tiene un repertorio y desde un tipo hace una crítica social. Pasa que es verdad que la chirigota lo hace más desde un punto de vista humorístico y la comparsa desde una manera más seria, pero no quiere decir que la comparsa no tenga su parte humorística y la chirigota su parte muy seria. ¿Y así en qué tiempo estuviste participando? No, yo al final, o sea, yo me hice muy fanático del carnaval y siempre lo he seguido mucho, pero lo que es participar, solo participé ese año. O sea, fui chirigotero en el teatro solo ese año. Se me ha quedado la espinita de que nunca he participado en las callejeras ilegales, que le llaman, que son muy potentes también. O sea, hay quien dice que incluso más, que son más cañeras. Porque quieras que no, el concurso siempre tiene esa connotación de que hay premios de por medio, de que unos quieren... Hay una competición, ya se genera como un postureo que se llama allí, ¿no? Y entonces las ilegales sí que es mucho más desenfadado, ¿no? Cuando decides venirte a Madrid a estudiar, que ya hace mucho tiempo que estás en Madrid, la capital, empiezas a estudiar filosofía, te conviertes en un filósofo. Bueno. Y imagino que en la familia sería una cosa importante que estuvieras en Madrid estudiando, pero siempre venías con el pensamiento de la guitarra, con el pensamiento de componer, con el pensamiento de cantar. ¿Lo pudiste compaginar bien o te costó trabajo de ir a la universidad, de enfrentarte a los miedos de empezar en la universidad, viniendo del instituto, del bachillerato? ¿Cómo fue esa época de tu vida? Claro, para bien o para mal, yo empecé a componer muy pronto. O sea, en cuanto que supe los 3 acordes mayores, ya me puse a componer. Eso está bien porque me dio mucha soltura para empezar a escribir y hacer lo que yo quería hacer, pero es verdad que luego también pues soy muy mío para tocar la guitarra y la toco a mi manera. Y entonces, claro, yo sí que tenía claro que quería irme a un lugar donde no tuviera tan fácil volver a casa rápido, porque sí que quería un poco, de alguna manera, resucitar, ¿no? O sea, si a lo mejor me hubiera ido a Sevilla, pues tenía mucho más el volver, ¿no? Porque al final tira, ¿no? Tira y yo sí que quería como un poco encontrarme de otra manera. Y también estaba el tema de la música. La música ya lo tenía ahí
y Madrid, pues yo sabía que es el lugar que para bien o para mal tiene muchas oportunidades, ¿no? O sea, ¿y quién tenías de referente en aquella época en la música? hombre, una de las razones por las que me vine a Madrid fue Sabina, ¿no? Sabina Ruibal también, pero Sabina, ese Madrid que pintaba él, ¿no? Sí que a mí me tocó mucho para querer venir aquí y no a otro lado. Hay otras más grandes que tú, con menos laberintos que tú, con más titulitos que tú, pero tú eres mi fuente. ¿Tenías ya, antes de venir a Madrid, tenías ese espina o esa inquietud o esa sin vivir en el tema político, en la defensa de los más débiles, o descubres eso en la universidad? Siempre he sido muy inquieto, también por eso hice filosofía, porque no me valían ciertas respuestas, ¿no? Dadas, que todo el mundo decía, esto es así porque es así, nunca me ha valido, siempre soy muy contestón en ese sentido. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué las cosas tienen que ser así, no? Como que muchas veces, no, es que eso es lo que hay, y el poder siempre ha sido así, y hay unos que tienen, otros que no, y yo siempre tenía eso, pero no lo tenía articulado. Entonces la Facultad de Filosofía y Madrid, ¿no? Me permitió encontrar un lenguaje, de alguna manera, y encontrar a referentes, ¿no? que de alguna manera sí que no se habían conformado con esas respuestas dadas y seguían preguntándose, aunque tuvieran ya 60 años, ¿no? Como profesores míos que me cambiaron para siempre la cabeza. ¿Cómo te influye para la composición, te influye toda esa parte política que estás escuchando, que te dicen que esto es así, porque es así, y no, nadie te da explicación? ¿Te influye a la hora de ponerte a escribir? Hombre, yo creo que es imposible que no, ¿no? Y además, o sea, no solo la política, sino la filosofía, para mí yo creo que un sello de mis canciones es que sí que al menos hay un intento de que las letras tengan cierta profundidad y cierto cuestionamiento, ¿no? Con todos los dictados que nos vienen de fuera. A lo mejor hablo de amor, pero trato de hablar de diferentes formas de amar, de diferentes formas de actuar con el mundo que nos rodea. Estamos hablando de la época cuando estabas estudiando filosofía y cuando estabas componiéndola. ¿Sigues manteniendo esa forma de escribir o estás un poco más melancólico, te encuentras más inspirado en el romanticismo o más en la protesta? ¿En qué momento te encuentras? Hombre, va por épocas, yo creo. O sea, yo creo que las canciones de mi primer disco, que se llamó Mi mano en tu espalda, estaban también muy influenciadas porque cuando yo llegué a Madrid entré en contacto con el rock and roll también, ¿no? Y con la música punk, con el rock de los 60, de los 70. Yo eso, pues empecé en el flamenco, luego los cantautores, y luego, claro, cuando eres un adolescente y acabas de llegar a Madrid, pues ya, claro, Beatles, Pink Floyd, la música punk, ¿no? Y tenía muchos amigos, además, que tenían grupos de rock progresivo, de punk. Entonces, bueno, todo eso influyó en esas primeras letras, que también tenían un punto como más adolescente, ¿no? Mucho más de impugnación directamente, a veces no tan constructiva, sino de nadie nos entiende y vamos a quemarlo todo, ¿no? Entonces yo creo que a medida que he ido creciendo también, ¿no? y siendo más consciente de ciertas cosas, encontrando ciertas calmas en mi vida también, pues he ido hablando de otras cosas. Y últimamente es cierto que estoy tocando mucho temas más políticos, sobre todo en lo que estoy componiendo ahora para el siguiente disco, pero no solo a nivel de mensajes claros, digamos, como un panfleto que tengo que decir esto y esto y esto, sino también desde hacer política desde el corazón, desde nuestra forma de relacionarnos, de nuestra necesidad de unirnos,
de compartir, ¿no? De solidaridad, ¿no? Entonces, a mí me parece muy político eso. ¿Te consideras un cantautor de protesta o ¿Dónde te valoras? ¿En qué sitio te ves? Tiene mucha connotación eso de cantautor de protesta. A mí me gusta mucho algún amigo que habla de canción propuesta, ¿no? En vez de protesta. Yo creo que eso, como que la protesta era más de cuando era un adolescente. Ahora intento ser más constructivo. A mí no me gusta mucho el término positivo, porque está como muy ligado al mindfulness y a todas estas cosas muy individualistas, sino me gusta constructivo o afirmativo. O sea, no me gusta mucho en mis canciones sacar lo negativo y eso que está ahí y que yo también hablo mucho de ello en mis escritos y eso, pero en mis canciones siempre me gusta darle un punto más luminoso. Entiendo que el público disfrute esa canción, no escucha una canción y te den ganas de llorar, ¿no? Bueno, también tiene que haberla, las que te hagan llorar. A llorar está muy bien. Bueno, que te hagan llorar, pero no con el término de... O sea, te hagan llorar por la música, por la forma de cantar, ¿no? Pero que no sea una letra que tú digas, qué mal lo estamos pasando, qué mal estamos viviendo, que somos... No, hombre, que también habrá gente que tenga que hacerla, pero a mí no me nace desde ahí. Es como que... Yo creo que también por mi forma de ser, ¿no? O sea, a mí me nace más siempre a futuro también, ¿no? Y como a lo que queremos construir. Mucho más, a veces no tanto lo que yo soy sino lo que me gustaría ser, ¿no? Y lo que me gustaría que tendiéramos como sociedad, ¿no? Formas parte de una historia grande, importante que ocurre en España y eres uno de los jóvenes que están involucrados en ese momento, el 15M, y más que en la parte política te quería preguntar en la parte artística o en la parte de músico. Esas noches o esos días que se vivían en esa plaza, con tantas miles de personas, con tanto apoyo a nivel nacional, incluso mundial, imagino que habría buenos ratos para compartir música, ya no compartir textos ni reivindicaciones, sino compartir música, irnos a una casa campaña con otro, compartir... ¿Cómo Yo fue creo que eso? está completamente ligado, o sea, tanto la reivindicación con la música. Si ves que los ricos ríen, llorona que ríen al caminar. Si ves que los ricos ríen, llorona que ríen al caminar. Y es porque a los pobres roban, llorona toda su felicidad. Y es porque a los pobres roban, llorona toda su felicidad. A ver, yo además tuve la suerte, para mí fue una suerte, de que yo entonces vivía muy cerca, vivía en Lavapiés, entonces estaba todo el día allí. Y sí que, bueno, o sea, había música por todas partes, pero dice, no vamos a hablar de política, pero es imposible no hacerlo, porque sí que estaba muy ligado, ¿no? Como se escuchaba mucho a Dylan, yo en aquella pues me tocaba mi Blowing in the Wind, muy emocionado. Y no solo en el 15M, sino en toda la lucha que vino antes, ¿no? Desde la lucha en las universidades, contra el Plan Bolonia, contra la mercantilización de la universidad, las mareas, cómo despertaba a raíz de la crisis de 2008 la lucha por la vivienda digna. Entonces, ¿por qué te voy ahí? Porque también, por ejemplo, en la universidad, que es lo que a mí más me tocó, estuvimos muchos meses que también dormíamos en el hall de la universidad haciendo huelga, y ahí también tocábamos, era muy importante porque, quieras que no, las asambleas a veces se hacían interminables, entonces siempre había un momento en el que los que hacíamos música pues nos lo pedían, ¿no? Vamos a un poco amenizar esto y luego seguimos, ¿no? Y en el 15M también pasó un poco, ¿no? Como que fue muy emocionante y nos llevábamos 1000 horas, había asambleas de economía en una plaza, asambleas de cultura en otra, y siempre pues se volvía a sol y llegaba un momento en el que la cosa se distendía un poco más y sí que sonaban guitarras, sonaban violines.
Vamos, aquello fue para mi generación un momento impresionante, ¿no? O sea, y sobre todo también, no solo ya tanto lo que compartíamos allí a nivel musical y artístico, sino para mí fue una gran influencia a la hora en mi forma de componer, ¿no? Y mi forma de lo que a mí me impresionó aquello para rehacer también mi imaginario a la hora de crear, como creador. Y ahí perdías el miedo delante de compañeros que no conocían, de amigos que todos reivindicabais cosas, pero bueno, me imagino que tocabas la guitarra y que cantabas delante de un público, porque a fin de cuentas, si había 30 personas, o había 50, o había 500, estabas delante de un público y ese miedo, no lo tenías miedo, estabas... Yo ya venía sin miedo, ya. Yo llevaba unos años ya que había perdido el miedo y la vergüenza. Pero sí que es interesante porque yo ya me dedicaba a ello. O sea, ya tocaba en locales, ya tenía un proyecto. A lo mejor todavía tampoco estaba muy tan avanzado, pero sí que me dedicaba a ello. Pero sí que mucha gente que nunca había tocado, incluso gente que nunca había hablado en público, sí que perdieron el miedo. Eso sí que fue interesante. Porque veías a personas de 15 años y personas de 60 que de repente se estaba hablando de cómo reorganizaríamos la economía y levantaban la mano y se les escuchaba igual que a cualquier otro, ¿sabes? Y entonces eso sí que ocurrió. Yo ya era un sinvergüenza por entonces, pero sí que mucha gente empezó a serlo gracias al movimiento. Y en esos cantes que hacías, en esas canciones que cantabas, que componías, me imagino que en algún momento te trasladaría a saber qué música, o a encontrarte con músicas que escuchabas en tu casa, música que escuchaba tu padre. Como tenemos una guitarra aquí cerca, yo te la quiero pasar y te voy a poner un poco en la tesitura de que nos toque lo que se te ocurra que compartías en casa, quizás. Un placer. Mira, esta canción yo la tocaba claramente en el 15M porque es una canción que yo, es de las primeras que me saqué con la guitarra y es una canción que yo casi siempre toco cuando estoy en una reunión o algo. Porque además es una canción de un grupo que como has dicho, le gustaba mucho a mi padre. Y bueno, pues de ahí me viene que yo después he amado y amo. Y amigo, ¿cómo estás esta mañana? ¿Recuerdas algo de lo que te ocurrió ayer? Ya sé que no te importa, caminas por la noche, te llueve todo el día y vas en busca de tu ser. Amén. Y en tus labios brilla una sonrisa que penetra en lo más hondo de mi ser. Y ahora te entiendo, tú tienes que seguir, tú debes conseguir que nada te ate aquí. Y en tu mente ya lo pones todo tal como ha de ser. Sigue luchando y podrás lograr al fin tu ser. Sigue luchando tú y podrás lograr
al fin tu ser. Sigue luchando tú y podrás lograr al fin. Tu ser. Ole, Alfonso, qué bueno, tío. Ole, Qué grande, compadre. Qué me ha grande. faltado un zapateadito tuyo, pero... Qué grande, tío. Qué bonito que cuando uno se pone a tocar cosas y fíjate, nos hemos trasladado a Triana, que era un grupo que revolucionó la Totalmente. juventud y forma parte de esa España también que tanto se movió y que tantos jóvenes lucharon por ese tipo de música, ¿no? Bueno, y ahora a la vista están los grupos que hay. Cuando te vas a hacer alguna actuación con tu grupo, con tu gente, ¿eres supersticioso? ¿Tienes algo ahí en tus miedos cuando la noche antes? No sé. Mira, a mí me pasa una cosa muy curiosa y es que no me pongo muy nervioso a lo largo del día. Luego, cuando estoy llegando, me pongo muy inquieto, pero luego, cuando voy a empezar, me da una calma que me da hasta sueño. Es como, no sé qué hace mi cerebro, que es verdad que necesito estar solo, hay un momento porque soy insoportable, porque cualquier persona me habla y soy como muy irritable, pero hay un momento en el que, como sé que voy a desplegar adrenalina, es como que mi cuerpo, hay un momento en el que se viene como abajo, ¿sabes? Entonces ya me quedo y salgo ahí. Y es verdad que sí que una cosa que hago, que también lo hago en el programa, bueno, igual luego hablamos de ello, es que cuento, alguna cuenta lenta, para un poco ponerme en tempo, ¿sabes? Y voy contando y... Qué bueno. ¿Y tienes algún amuleto, alguna que te acompañe, algo que tengas en tu casa, que cuando pases te pare, que te lleve un recuerdo, que te lleve una tranquilidad, una calma? No especialmente, la verdad. O sea, No tampoco eres- no soy especialmente supersticioso. No eres ¿sabes? supersticioso. Ahí, cuando llega la pandemia, que todo se calma, todo se para, se paraliza, te lo dedicas a estudiar, a componer, a estar preocupado por lo que está pasando en el mundo. ¿Cómo vives ese momento? Hombre, yo tengo la suerte de que lo vivo con mi compañera y la verdad es que tampoco he tenido la suerte de que no he tenido a gente cerca que lo sufriera demasiado, ¿no? Que muriera o que estuviera muy, muy malo. Algunos sí que estuvo malo, pero por suerte salió bien. Y bueno, fue un impacto, ¿no?, para todo el mundo. Yo la verdad es que me dediqué a leer, tenía un montón de libros pendientes que me apetecía leer, me dediqué a escribir y también pues la verdad que estaba bastante adicto a la información constantemente. Y bueno, a parar, la verdad es que fue un momento para parar. O sea, lamentablemente tuvo que ser por eso, ¿no? Porque mucha gente sufrió mucho, incluso todavía hoy sufre por las secuelas de aquello, pero a mí me permitió parar. ¿Y crees que fuimos mejor después de la pandemia? Porque te acuerdas que en la pandemia y los aplausos a los sanitarios y todo ese movimiento que hubo de solidaridad, todo el mundo se quería, todo el mundo era bueno, todo el mundo... ¿Crees que después de la pandemia se olvidó o había un poco en la sociedad que está en movimiento cambiando? Hombre, hubo un cierto momento de esperanza, de apoyo mutuo, de solidaridad, eso es innegable, pero es verdad que luego el poder se rearma y además utiliza lo que tenga que utilizar. Y entonces pues lo cambia a miedo. Y ese miedo es muy utilizable por el odio y por el discurso de odio. Entonces yo creo que aquello generó vínculos que estaban un poco dormidos, pero o sea, se han vuelto a romper, incluso a lo mejor con más fuerza,
por ese estado de shock, ¿no? Del que habla Naomi Klein, por ejemplo, en su doctrina del shock, que es como al final el poder utiliza, ¿no?, como ese momento de adormilamiento en el que si nos organizáramos podríamos utilizarlo para generar comunidad, vuelve como a utilizarlo para que nos peleemos unos con otros otra vez, ¿no? Y tú tienes la culpa, yo tengo la culpa, la tiene aquel. Y como artista, eres nocturno, te gusta la noche. ¿Cómo llevaste esa noche en la pandemia? ¿Tenías un horario o...? Pues se me fue bastante de las manos, la verdad. O sea, yo ya hubo un momento en que perdí la noción del tiempo y sí, o sea, como que ya... Yo suelo ser nocturno, pero ahí me volví más nocturno que nunca, ¿sabes? Ya era como una especie de salvaje, asilvestrado. Yo no fui de los que le dio por hacer ejercicio ni esas cosas, que va, que va. Y continúas nocturno en tu forma. ¿Te encuentras mejor a la hora de escribir, de componer, de cantar, de tocar canciones? ¿Te encuentras mejor en la noche, en la luna? A ver, voy cambiando, ¿eh? Todavía sigo siendo bastante nocturno, pero voy cambiando también porque la vida me hace que muchas veces tengo también que hacer cosas de día, y como no me cambio un poco estoy muerto sueño todo el rato. O eres nocturno o eres diurno, pero ambas cosas conjugan mal. Y entonces pues sigo siendo bastante nocturno, y a mí me pasa que soy una persona a lo mejor más creativa de noche, pero de día corrijo mejor lo que he hecho de noche, ¿sabes? Entonces como que me sirve para... Me vuelvo más loco de noche y de día pues afino mejor lo que he hecho, lo que he escrito o lo que he compuesto. Como que lo corrige un poco, ¿no? Sí. Incluso lo puedo borrar, decía, a ver, se te fue de las manos claramente. Alfonso, ¿recuerdas algún momento de estas actuaciones que uno tiene por la vida, por el mundo, algún sitio, lugar donde tú digas qué noche más bonita pasamos y que no se me olvida los momentos tan bonitos vividos? Pues mira, hay dos noches que son muy importantes y ambas son en Galileo, que fue la presentación de mi último disco, Llegó tu hora, y la presentación del anterior, que se llamó Madres del Mañana, y fue justo antes de la pandemia. Y ese fue un disco que yo grabé, me vine arribísima y grabé un disco grabado en directo, o sea, en vivo, que no lo hacíamos por pistas, sino que estaba grabado todo el tirón, en vídeo y en audio, y cada canción la hice con una banda diferente. Entonces yo les daba la canción y les decía que ellos la llevaran a su terreno, y yo me adaptaba a ellos, ¿sabes? Y entonces hicimos... Cada canción del disco está hecho con una banda o con una solista diferente. Está Ombligo, Cruz del Río, Ede, un montón de compañeras y compañeros que yo admiro mucho. Y entonces el concierto de presentación fue hermoso, porque lo hicimos precisamente en Galileo y vinieron casi todas. Y entonces fue una noche que no solo para mí, sino para todos, fue un momento impresionante. Bonito, ¿no? Hay fotos de aquello que lo seguimos recordando porque además somos muy amigos y amigas, muchas. Y además justo después explotó lo de la pandemia, ¿no? Que ya estaba como ese miedo de, joder, será el último momento en que pudimos hacer algo así, ¿no? Menos mal que no. Estás en Canal Red, en un programa maravilloso, precioso. Estás descubriendo a compañeros, artistas, músicos. Te aporta mucho en la parte más artística el entrevistar a músicos, a artistas, o en la parte poética después que cuando charlas con un compañero de música siempre uno como que... Yo, por ejemplo, que soy bailador, le digo que soy ladrón de ojos, ¿no? Porque veo un zapateado y a lo mejor del minuto me quedo con 30 segundos. ¿Cómo estás llevando ese programa tan maravilloso con tanta audiencia que tienes en Canal Red? Pues increíble, es un reto, porque quieras que no, el trabajo de entrevistador, tú lo sabes bien, es un oficio, ¿eh? Es un oficio curioso, sí. Y hay que aprenderlo. Y bueno, yo aprendo muchísimo de las personas que vienen, porque además las personas que vienen yo las traigo porque a mí me encantan. Y bueno, aprendo en todos los sentidos. Cuando se hace la canción al final, siempre nos quedamos con la boca abierta. Y luego también una cosa que yo ya sabía, intuía, pero estoy descubriendo es que además de en sus canciones, las artistas y los artistas jóvenes y no tan jóvenes de este país tienen mucho que decir a nivel político, a nivel personal, a nivel humano, y que creo que merece la pena que se les escuche, y que creo que además pueden aportar mucho, porque muchas veces
escucharlo desde el artista o el artista que a ti te conmueve, ciertos mensajes te llegan antes que cuando a lo mejor lo hace una figura que se dedica más profesionalmente a la política, ¿no? Y entonces a mí me interesa mucho mi programa enfocarlo desde ahí, de que la cultura se moje un poco, sin tener que dar doctrina de nada, porque tú tampoco tienes que saber de todo, tú puedes dar tu opinión y puedes decir, oye, pues yo sí que estoy en contra de esto, o estoy a favor de esto, aunque lo exponga con mis palabras, quiero que sepa a mi público y sin miedo a que le moleste más lo que yo diga como persona, que yo pienso esto. Y creo que se ha demostrado, ¿no?, que por ejemplo, un mensaje de Rosalía en contra de Vox a veces tiene es más masivo que cualquier mensaje que se pueda mandar de otro lugar. Impacto, ¿no? Bueno, compartimos canal, estamos los dos en Canal Red, creo que pensamos lo igual porque admiramos a la persona que queremos entrevistar y yo creo que eso es importante. Yo te siento con admiración, creo que aportas mucho en la música, es muy importante aportar, y también ese camino que uno lleva en la música creo que hace un bien a la sociedad, en el caso de ya sea una canción protesta o ya sea una canción romántica o ya sea una canción, bueno, porque se nos han cortado la luz y no tenemos luz, ¿no? No tiene por qué ser una especificación, pero creo que la admiración es total. Yo tuve una entrevista en tu programa hace 2 semanas y tuvimos una presentación en Madrid, en el Círculo de Bellas Artes con Amor y Libertad, y quiero decirte que vino un matrimonio de Sevilla a vernos, porque había visto mi entrevista, o sea, la entrevista que me hiciste en el programa, y me sentí orgullosísimo de estar en Canal Red, por supuesto, y de que esa entrevista que me había hecho con tanto cariño, que además te conté que me emocioné muchísimo cuando la vi, había impactado tanto a este matrimonio que se desplazaron de Sevilla a Madrid a ver el espectáculo. Ya solo por eso merece la pena haber hecho el programa. La verdad es que muy contento con eso. Y para terminar te voy a pedir 2 cosas. Una, que no parece que lleve tanto tiempo en Madrid, porque el habla no lo pierdes, el habla de... Díselo a mi familia, que luego me dicen que no, que lo he perdido. Que sigue siendo un gaditano y de San Fernando total, porque el habla no lo pierde. Y te voy a pedir alguna estrofita que estés ahí componiendo, alguna canción que hayas hecho, para que cerremos el programa con ese trocito a capela. Yo sé que siempre pedirle a un cantante una canción a capela es complicado, pero bueno, estamos en nuestro canal. Vamos a echarlo. Vamos a disfrutarlo. Pues mira, tengo un temita que se llama Red, que está a punto de salir, y dice así. No quiero darte consejo, no conozco la respuesta, no traigo la última pieza, ni guardo ningún conejo en la chistera escondido. Yo también estoy perdido, también estoy confundido entre el ruido y la maleza, vulnerable ante el espejo. A mí también me han herido, pero ¿y si nos unimos? ¿Y si compartimos? ¿Y si hacemos fuerza? ¿Y si en colectivo? Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, compañero. Cuento la muerte. Gracias. Al universo diste tu palabra y con el alma la defenderás. Ya estabas bailando cuando lo soñaste, esa del espejo no era otra sino tú, para que tus dedos bordaran el aire. Te prestó la luna un mantoncillo azul, el duende te agarró por la cintura y la belleza puso lo demás. Habló la vida, baila la danza sagrada, la danza que bailan las hijas del sol, hasta que los mismos cielos se perdonen. Baila que redima nuestro corazón.